Vicente Suárez Arango, Bill Roy, el Charles Chaplin asturiano. Vicente Suárez Arango, alias Bill Roy, fue un joven asturiano, al que sus padres enviaron a Cuba con 16 o 17 años a vivir con un familiar. Inquieto dio el salto a Nueva York, donde conoció al director asturiano de cine Manuel Noriega. Juntos comenzaron a rodar algunas películas. Pronto, Suárez Arango comenzó a imitar a Charles Chaplin. Y lo hacía bien. Corre la leyenda de que en un concurso de imitadores de Charlotte, que se celebró en 1915, ganó al auténtico. No se sabe si esto es verdad, pero lo cierto es que comenzó a hacer películas imitando a Charlotte para la Metro, antes de que fuera la Metro Goldwyn Mayer. El auténtico Charles Chaplin vio una película y lo denunció, y el Charlotte asturiano fue expulsado de Estados Unidos. Llegó en los años 20 del pasado siglo en un barco al Musel. Se sabe que en 1924 aparece en alguna escena de la película La Casa de la Troya, en la que nuevamente actúa imitando a Charlotte. De ello se conserva una secuencia del rodaje en la Plaza de las Platerías. Posteriormente, en 1928, produjo, dirigió e interpretó la película Yatoyi, expresión asturiana, quiere decir algo así como, y yo voy y me lo creo, con la que jugó para dar nombre a un yate que aparecía en el filme. Esta comedia es la primera de ficción rodada en Asturias, pero no se conserva. Por testimonio sabemos que Bill Roy, imitando a Charlotte, llegaba a la estación del norte de Oviedo, desde los Estados Unidos de América. Paseando por el campo de San Francisco, Roy veía el secuestro de una chica y al tratar de evitarlo se chocaba con un guardia. Así él perseguía al coche y a él un guardia. Iban por toda Asturias, hasta terminar en la feria de muestras. Allí filmaron al alcalde de Gijón, Primo de Rivera, y al gobernador militar, quienes salen en la película pero con un cambio de rol.